Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto empezar este webinar con un tema tan importante que surgió a pedido de los médicos por el tema de la plataforma PAMI, cómo manejarla, cómo instruirla, y la doctora Larrañaga junto con el doctor Souto me instruyó para hacer este webinar, y acá el tema también que nos interesa a todos es los aspectos médicos legales de la teleconsulta, que no es un dato menor. Por lo tanto, agradezco a todos la invitación, a ustedes por estar participando, en especial al doctor Vadim Chanchuk, que es... Perdón, ¿se puede apagar los micrófonos, por favor, Fabiana? Que hay de retumba. Apagando los micrófonos, creo que la mayoría la tiene. Ahí está. Entonces, el doctor Vadim Michalchuk es médico, es abogado, especialista en derecho penal y en temas de salud, fundamentalmente. Es asesor de la Asociación de Médicos Municipales, que se va a referir a aspectos legales de la telemedicina. Bueno, la próxima. ¿Cómo definimos la telemedicina? Se ha definido como la medicina practicada a distancia. Esta es una definición muy simplista, pero tenemos otra, como por ejemplo la de la OMS, que define a la telemedicina, que es el suministro de servicios de atención sanitaria en lo que la distancia constituye un factor crítico por profesionales que apelan a las tecnologías de la información y de la comunicación con el objeto de intercambiar datos para hacer diagnósticos, preconizar tratamientos, prevenir enfermedades y heridas, así como para la formación permanente de los profesionales de atención de la salud en actividades de investigación y evaluación, con el fin de mejorar la salud de las personas y de las comunidades que viven. Podemos tener, ¿cómo la podemos clasificar? La telemedicina en sincrónica y asincrónica. La sincrónica es la típica telemedicina a través de la videoconferencia, la conferencia, la teleconsulta, y es en el momento. Es más costosa, porque requiere una banda ancha mayor, y la sincrónica es la diferida. La telemedicina tiene un antes y un después de la pandemia, ¿no? Ahora todos usamos telemedicina, pero yo recuerdo en mi monografía como médico sanitarista, en los años 90 me tocó hacer la monografía referencia y contrarreferencia de los hospitales. Y en ese momento, estudiando el tema, en Japón ya tenía la conexión entre el centro de salud periférico y el hospital base, y se hacían consultas a distancia. Por ejemplo, se mostraba la tomografía y consultaba, por ejemplo, con el neumonólogo del hospital base. O sea, y estamos hablando de los años 90. Hoy parece mismo acá una utopía establecer una interrelación del profesional del centro de salud con el hospital base. Pero esto es lo que tendría que venir a distancia para tener una precisión diagnóstica mayor y, digamos, y orientar al paciente hacia qué estudios o tratamientos solicitar. La próxima. Acá tenemos lo que hablamos antes, el tema del sincronismo y asincronismo, no solamente aparte del clínico y el paciente, a través de la teleconsulta, la consulta virtual, la videoconsulta, la consulta, después tenemos la asincrónica, consulta electrónica, a través de otros profesionales o a través de, puede ser de mail, y el caso clínico con otro clínico
a través de una interconsulta entre especialistas. Por eso es importante a veces establecer un algoritmo. A veces la videoconsulta se establece una relación médico-paciente sin conocer los antecedentes. Yo personalmente me gusta hacer una videoconsulta con un mail que me informe los datos previos del paciente, con una declaración de enfermedades preexistentes, medicación actual, que son muchas las que toman los pacientes, por ejemplo, de PAMI, y todo eso facilita la consulta, y recién hay que hacer la videoconsulta. Entonces, uno puede evaluar antes de la videoconsulta al paciente y conocerlo un poco más que en la relación, porque después no se acuerdan de los medicamentos que toman o todo lo demás. Ahora vamos a pasar, vamos a ir al tema de la telemedicina propiamente hecha. Hay que ingresar a la web de PAMI de prestadores a través del sistema de receta electrónica. Se ingresa al sistema con iniciación de sesión con usuario, UP y la contraseña, y elegir la opción de telemedicina. A continuación vamos a ver los videos que dan, y después al final del webinar se van a hacer las preguntas. Consultorio Online, la plataforma de telemedicina de PAMI. Tutorial 1. ¿Cómo configurar los datos personales? En este tutorial vamos a mostrar cómo configurar y mantener actualizados los datos personales. Para esto, en el menú lateral izquierdo, diríjase a la sección Mis datos. Una vez en esta pantalla, podrá verificar los principales datos personales, como apellido, nombre y DNI. Y es especialmente importante comprobar que el teléfono celular y el correo electrónico estén cargados en forma correcta, dado que estos serán los medios de comunicación entre la plataforma y la o el profesional. Una vez verificados todos los datos, diríjase a la parte inferior de la pantalla y haga clic en el botón Actualizar. De esta forma, los cambios quedan guardados. Este procedimiento puede ser realizado todas las veces que haga falta con el fin de mantener actualizados estos datos. Tutorial 2. ¿Cómo configurar los horarios de atención? En este tutorial vamos a mostrar cómo configurar los horarios de atención para establecer videoconsultas con las personas afiliadas. Para esto, vaya primero al menú lateral izquierdo y haga clic en la sección Mis horarios. Una vez en esta pantalla, haga clic en el botón con el símbolo más, que se ve en la parte inferior derecha de la pantalla. Ahora se desplegará un nuevo recuadro en donde deberá seleccionar el día y la franja horaria de atención. Para guardar los cambios seleccionados, haga clic en el botón Agregar. De esta forma, los cambios ya han sido guardados en el sistema. Este procedimiento se puede repetir las veces que sean necesarias para configurar todos los días y horarios que quiera establecer. Nuevamente, haciendo clic en el botón Agregar, esos cambios quedan guardados. A futuro, en el caso de necesitar eliminar un rango de atención, solo es necesario pararse sobre el día en cuestión y hacer clic en el botón Eliminar del rango horario que se quiere suprimir. Tutorial 3. ¿Cómo configurar la duración de los turnos? En este tutorial vamos a mostrar cómo configurar la duración de los turnos o la franja de tiempo entre un turno y el otro. Para esto, en el menú lateral izquierdo haga clic en la sección Duración del turno. Una vez en esta pantalla, haga clic en la flecha ubicada en el lateral derecho del recuadro y verá que se despliegan todas las diferentes duraciones de turno preestablecidos.
Podrá optar por la duración que sea de su mayor conveniencia tan solo haciendo clic en la franja que desee. Una vez realizado esto, los cambios quedan guardados en el sistema y podrá repetir el mismo procedimiento todas las veces que sea necesario, siempre que desee modificar la duración del turno. Tutorial 4. ¿Cómo agendar un turno con una persona afiliada? En este tutorial vamos a mostrar cómo agendar un turno con una persona afiliada correspondiente a su cápita. Para esto, primero haga clic en el botón con el símbolo más, situado en la parte inferior derecha de la pantalla. A continuación, se despliega un nuevo recuadro. Deberá hacer clic en la opción Agendar turno. En esta pantalla deberá ingresar el DNI, número de afiliación o CUIL de la persona afiliada para realizar la búsqueda pertinente. Una vez ingresados los datos, debe hacer clic en la lupa o apretar Enter. Así podrá verificar o corroborar el nombre y el apellido de la persona afiliada. Para proceder con el turno, haga clic sobre el mismo y posteriormente, en este calendario, seleccione la fecha en la cual se requiere realizar la videoconsulta. Después, seleccione un horario deseado. Una vez seleccionado el horario, es muy importante verificar o completar con el correo electrónico y número de celular de la persona afiliada. Esto es muy importante, dado que es la forma en la cual la persona afiliada será notificada del turno y a su vez del link al cual deberá ingresar para realizar la videoconsulta. Una vez configurado el mail y el número del celular, haga clic en Confirmar. En esta pantalla se visualizará un resumen del turno que se acaba de agendar. De forma inmediata, la persona afiliada es notificada por WhatsApp y por email acerca del día y la hora del turno, así como también es provista del link de acceso a la sala de espera. Recibirá una notificación 24 horas antes del turno, así como también 10 minutos antes de comenzar la videoconsulta. Tutorial 5. ¿Cómo ingresar a la videoconsulta? En este tutorial vamos a mostrar cómo ingresar a una videoconsulta. Llegados el día y la hora del turno agendado, deberá posicionarse sobre el día en cuestión y posteriormente seleccionar el turno al que desea ingresar. Para ingresar a la videoconsulta únicamente debe hacer clic en el botón Llamar ahora. En esta instancia se le solicita que permita el acceso al micrófono y a utilizar la cámara de video para establecer la conexión. Debe hacer clic en el botón Permitir y de esta manera se establece la videoconsulta. En el borde superior derecho se visualizará usted mismo en el recuadro pequeño y en el centro de la pantalla se visualizará la imagen de la persona afiliada. Haciendo clic con el botón del chat va a poder acceder a un cuadro de conversaciones con la persona afiliada y en el mismo va a poder enviar los mensajes que requiera. De la misma forma, la persona afiliada podrá responderle los mensajes y, de ser necesario, también podrá adjuntarse diferentes archivos desde la computadora propia como de la persona afiliada o desde el celular. Para finalizar la videoconsulta únicamente es necesario hacer clic en el botón de colgar. De esta forma, la videoconsulta es concluida. Posteriormente es importante que haga clic en el botón Concluir consulta y en el botón Aceptar para confirmar la conclusión de la consulta. De esta manera se da por completado el turno médico. Una vez realizado esto, puede hacer clic en el botón Descargar constancia, lo que le permitirá guardar la constancia de su videoconsulta con los detalles acerca de la misma en su propia computadora. Tutorial 6. ¿Cómo generar un registro médico? En este tutorial vamos a mostrar cómo generar un registro médico correspondiente a una determinada persona afiliada. Para esto, diríjase al menú lateral izquierdo y haga clic en la sección Personas afiliadas. Una vez en esta pantalla, colóquese sobre la barra de búsqueda e ingrese el DNI o CUIL o número de afiliación correspondiente a la persona afiliada. Una vez ingresados los datos, apriete Enter o haga clic en la lupa. Se visualizará el nombre y el apellido de la persona afiliada. Haga clic sobre el recuadro y una vez que ingrese a esta pantalla, diríjase al botón Ver registros.
Una vez aquí, se puede crear un nuevo registro dirigiéndose hacia la parte inferior derecha de la pantalla y haciendo clic en el botón Más. En esta oportunidad, se presenta un cuadro de texto libre en donde podrá escribir un registro según sus consideraciones. Una vez completado el registro, dirígese al botón Guardar y dicho registro quedará guardado con la fecha y la hora del día en cuestión. A su vez, en esta pantalla podrá encontrar todos los registros históricos que haya cargado y podrá visualizar los mismos haciendo clic en la fecha. Tutorial 7. ¿Cómo enviar indicaciones a las personas afiliadas? En este tutorial vamos a mostrar cómo enviar indicaciones a las personas afiliadas para que las mismas lleguen a su WhatsApp. Como primer paso, hay que dirigirse al menú lateral izquierdo y hacer clic en la sección Personas afiliadas. Posteriormente, debe ingresar a la barra de búsqueda e ingresar el DNI, el CUIL o el número de afiliación de la persona afiliada a la que quiera enviar las notificaciones. Una vez ingresados el CUIL, el DNI o el número de afiliación, haga clic en la lupa o apriete Enter y posteriormente confirme el nombre y el apellido de la persona afiliada. Una vez en esta pantalla debe hacer clic en el botón Ver indicaciones y posteriormente dirigirse hacia la parte inferior derecha de la pantalla donde está ubicado el símbolo más. Al hacer clic, aparecerá un recuadro que permite ingresar un campo de texto libre con las indicaciones pertinentes. En este recuadro podrá escribir las indicaciones que considere. Una vez que la indicación ha sido escrita, debe hacer clic en el botón Enviar y dicha notificación es enviada directamente al WhatsApp de la persona afiliada. A su vez, queda un registro con fecha y hora de todas las indicaciones que han sido enviadas, las cuales usted podrá visualizar en cualquier momento. Tutorial 8. ¿Cómo cancelar un turno ya agendado? En este tutorial vamos a ver cómo cancelar un turno previamente agendado. Para hacer esto, primero hay que dirigirse a la fecha en la cual el turno estaba originalmente agendado y hacer clic en el botón Más detalles del turno que se quiera cancelar. En esta pantalla hay que ir hacia el botón que dice Cancelar, hacer clic en el mismo y confirmar en este cuadro de diálogo que efectivamente se quiere cancelar dicho turno. Una vez realizado esto, el turno queda ya cancelado. Bueno, esto realmente es una plataforma que muy pocas obras sociales la tienen. Es interesante, pero bueno, tiene sus dificultades la aplicación, una por la edad de los pacientes y otra, digamos, por la metodología. Así que yo diría que cualquier pregunta la vamos a hacer al final y también, si lo quieren, esto lo obtienen para repasar en el instructivo de la página de PAMI y a su vez pueden hacer las preguntas por mail, a través de las dudas, al mail de APAMIA que todos tienen. Así que bueno, otro aspecto que tiene la telemedicina son los aspectos médicos legales que el doctor Vadim Michalchuk los va a exponer, que creo que son más importantes porque a veces los encontramos ante nuevos desafíos y a veces aspectos oscuros desde el punto de vista legal, ¿no? Buenas tardes, doctor Vadim Michalchuk. Lo vamos a escuchar ahora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir esta reunión con ustedes. Los quiero felicitar, en principio, porque después de tantas charlas que vengo dando sobre telemedicina, la verdad es que la plataforma que ustedes tienen es muy buena y les facilita el trabajo al médico y al paciente, y aparte lo hace más seguro. Voy a arrancar ya con la charla. ¿Qué es esto de la telemedicina en Argentina? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Hay un marco legal que le permite al médico hacer consultas no presenciales? Esa sería la primera pregunta. La respuesta categórica es sí. Se puede hacer telemedicina. La segunda sería, bueno, ¿y cuál es ese marco legal? Para eso,
les voy a mostrar ahora un PowerPoint rápido que voy a pasar para después poder verlos otra vez a todos en la reunión, donde yo les voy mostrando cuáles son las normas. No hace falta que las copien, también pueden hacer captura de pantalla, o yo le puedo mandar a la asociación por mail la presentación para que ustedes la tengan y se la puedan pedir a la gente de la asociación. Así que bueno, voy a compartir pantalla para pasar este PowerPoint rapidito, donde les voy a mostrar las normas que permiten hacer telemedicina en la Argentina, pero yo dije que había una segunda pregunta. ¿Se puede hacer de cualquier manera? ¿A través de un Zoom? ¿A través de una videollamada? ¿A través de una plataforma? La respuesta es de cualquier manera no. La ley y las resoluciones ministeriales que nos dicen que se puede hacer telemedicina, también nos dicen cómo se debe hacer. Ahí vamos. ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué es la telemedicina para el Ministerio de Salud? Telemedicina es un concepto muy amplio que involucra, como decía el doctor Colombano, desde consultas asincrónicas a consultas sincrónicas, y que involucra o que implica la teleasistencia o la teleconsulta, que es el mano a mano del médico con el paciente, o también la telesalud, que es la red de colaboración entre profesionales de la salud e instituciones para optimizar las acciones de gestión en salud. Resumiendo y hablando en charla de café, la teleasistencia es el mano a mano del paciente con el médico a través de una plataforma o a través de un Zoom, y la telesalud es esta red de colaboración global entre profesionales e instituciones. ¿Cuál es el marco legal? Todas estas resoluciones ministeriales y la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud, la cuarta, la 282 del 2020, que es la que habla directamente de la teleasistencia o la teleconsulta a distancia. Y después, para mediados del año que sufrimos la peor parte de la pandemia, que fue el año 2020, el Congreso de la Nación sacó una ley que respalda todas estas resoluciones, que son actos administrativos del Ministerio y de la Superintendencia, las respalda a través de una ley que es la ley 27.553. Está mal ahí la imagen, es 27.553, que es la ley de recetas digitales y de telemedicina. Y esta ley se remite a la Ley de Derechos del Paciente, ahora después vamos a ver por qué, que es la 26.529, y a la Ley de Protección de Datos Personales, como hablábamos con el doctor Colombano un ratito antes de empezar la charla. Entonces, ¿qué dice esta Ley 27.553? En el artículo 1 habla, en el inciso A, de las recetas digitales, y en el inciso B, lo que nos ocupa esta noche, que es establecer que puedan utilizarse plataformas de teleasistencia en salud en todo el territorio nacional, de conformidad con la Ley de Derechos del Paciente, que es la primera, y con la Ley de Protección de Datos Personales, que es la segunda que cita este artículo. Entonces, ya estamos tranquilos, tenemos una ley que dice que se puede hacer teleasistencia con las plataformas. ¿Qué más dice esta ley? Incorpora a la Ley de Ejercicio Legal de la Medicina, que es la 17.132, una ley del año 1960 y pico, incorpora este artículo 2 bis que refuerza el concepto anterior y dice: se habilita la modalidad de teleasistencia para el ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración de las mismas, garantizando los derechos establecidos en la Ley de Derechos del Paciente. Punto. La teleasistencia puede desarrollarse solo para prácticas autorizadas a tal fin, de acuerdo a protocolos y plataformas aprobadas para la misma por la autoridad de aplicación. Por eso la importancia que tiene y la ventaja que tiene trabajar en una institución, en una organización que te brinda una plataforma, y más si es una institución estatal, sobreentendiéndose que esa plataforma está aprobada por el Estado. Bueno, entonces, ¿se puede hacer teleasistencia? Sí, se puede. ¿Se puede hacer teleconsultas a distancia? Se puede hacer.
Ahora, la ley dice que se puede hacer con determinados requisitos. Fíjense, plataforma aprobada, excelente. Historia clínica, ¿qué quiere decir esto? Que si yo hago consultas a distancia, subsiste la obligación que tengo en una consulta presencial, que es la de volcar en una historia clínica, en papel o electrónica, todos los datos de lo que ocurra en esa consulta, y obviamente que esa historia clínica en su primer consulta tiene que tener una apertura de donde surgen todos los datos del paciente, el domicilio, el correo electrónico, el teléfono, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, etcétera, etcétera. Entonces, segundo requisito, como la teleconsulta es un acto médico, debe cumplirse con la obligación de registrar cada evaluación que se haga del paciente, cada consulta que el paciente nos haga en una historia clínica. Tercer requisito, que surge de la ley, consentimiento informado. Hay que pedirle al paciente que nos exprese su consentimiento informado. Este consentimiento informado, como ya vamos a ver unas imágenes más adelante, puede ser por escrito, pero puede no ser por escrito, porque la ley argentina es muy clara y dice todo acto médico requiere consentimiento informado, pero solo algunos actos requieren el formulario escrito en papel y firmado por el paciente. Les comento cuáles son esos actos: internaciones, intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos riesgosos o invasivos, procedimientos terapéuticos riesgosos o invasivos, la revocación del consentimiento y las interrupciones de los embarazos, las IVE o las ILE. Entonces, una teleconsulta no está dentro de esos 6 tipos de actos médicos, con lo cual el consentimiento informado para hacer una teleconsulta no necesariamente tiene que ser por escrito, sino que puede ser el consentimiento informado verbal. ¿Qué es esto del consentimiento informado verbal? Es esta forma en la que ustedes le explican al paciente que esto es una teleconsulta, que es a distancia, que ustedes se van a basar en los síntomas que el paciente le refiere que tiene y los signos que el paciente refiere tener, pero que ustedes no los pueden constatar, no pueden palpar el abdomen, no lo pueden ocultar al paciente, no le pueden tomar la presión. Entonces, es una consulta médica con algunas limitaciones. Esto hay que volcar en la historia clínica que se le explicó al paciente que la teleconsulta tiene ciertas limitaciones y alcances que tienen que ver con la información que el paciente te está brindando, pero que vos no podés estar constatando en ese momento. Entonces, plataforma aprobada, historia clínica, que es registrar el acto médico, consentimiento informado, que puede ser verbal y vos lo anotás en la historia clínica diciendo se le explicó al paciente Juan Pérez que esta consulta tiene determinados alcances y limitaciones a partir de la no presencialidad. Cuarto requisito, confidencialidad. Si vas a hacer una teleconsulta, si vas a hacer una consulta no presencial, tenés que tener un cuidado de lo que pase en esa consulta, tal como si estuvieras en tu consultorio. Si vos tenés un consultorio, no está entrando gente, no entra si estás en un consultorio que está pegado a tu casa, no entra un familiar, no entra tu secretaria sin pedir permiso. Es decir, el ambiente se tiene que ver como ustedes que estoy yo hablando, están viendo que yo estoy hablando por acá y no pasa gente por atrás que puede estar escuchando lo que vos me estás diciendo. Entonces, la confidencialidad tiene que ver con eso. No hacer una teleconsulta desde un bar, por ejemplo, en un lugar que cumpla con los requisitos donde se resguarde la confidencialidad para que el paciente pueda hablar con tranquilidad. Quinto requisito, resguardo de datos. Toda la información que yo reciba por parte del paciente la tengo que volcar en una historia clínica, en papel, electrónica o en la plataforma, y tiene que haber un cuidado de esa información, de esos datos que no se pueden divulgar. ¿Okay? Esos son los requisitos que establece nuestro marco legal para hacer telemedicina. Unas aclaraciones. Dijimos que se puede hacer, que se debe hacer cumpliendo determinados requisitos, y una aclaración entre nosotros. Es decir, la teleconsulta no reemplaza la consulta presencial en la que el médico puede sentir al paciente mediante maniobras semiológicas
que se complementarán con estudios complementarios. Tiene alcances y limitaciones propias según la especialidad. Esto es lo que hay que hacerle saber al paciente, y en principio es orientativa, no diagnóstica ni terapéutica, aunque hay excepciones. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay especialidades, por ejemplo, como la obstetricia, que nunca van a poder reemplazar la totalidad de los controles de ese embarazo por consultas a distancia. Es decir, los obstetras me han dicho, mira, Vadim, yo hay controles que los tengo que hacer presenciales porque tengo que medir esa panza, tengo que revisar, tengo que escuchar los latidos, y eso no lo puedo hacer a distancia. Sí le puedo ofrecer a la mujer que entre consulta y consulta, que está pautada por la bibliografía científica y tienen que ver con la edad gestacional, le puedo ofrecer que entre consulta y consulta, si la mujer tiene alguna duda, haga una teleconsulta conmigo, pero a las 2 semanas o a las 3 semanas o cuando sea, va a tener que venir al control porque la tengo que revisar. Entonces hay especialidades en donde nunca va a reemplazar a la consulta presencial. Y hay otras en donde algunos especialistas me han dicho, yo no tengo problema, una vez que abrí la historia clínica y tengo los antecedentes del paciente, lo puedo seguir a distancia, le puedo pedir estudios, ver los resultados de esos estudios y en base a esos resultados darle una medicación. Y a partir de eso que el paciente me vaya diciendo cómo va evolucionando. Por eso, nada es absoluto. La telemedicina es una herramienta más, es como un ecógrafo, es como un aparato de rayos, es como un tomógrafo, es decir, la tecnología puesta a disposición de la salud como una herramienta más, que bien utilizada es súper beneficiosa. Y el criterio para utilizarla en todos los casos o en algunos es el criterio del médico en base a la especialidad y en base a las características del paciente. ¿Recomendaciones? Bueno, va de suyo que seguir las indicaciones y seguir y cumplir los requisitos que dice la ley, llevar un registro detallado de cada consulta, informar al paciente y darle pautas de alarma, es decir, mire señor, mire señora, que si este dolor no cesa, usted va a tener que concurrir a una guardia, por ejemplo. ¿Qué se debe registrar? Todo. En tu historia clínica, bueno, ustedes tienen la ventaja de tener una plataforma, pero hay gente que hace telemedicina sin plataforma, entonces se las tiene que arreglar o con una historia clínica electrónica o con una historia clínica en papel, que todavía la ley las permite, donde tienen que estar todos los datos del paciente. Es muy importante que sepan desde qué lugar ese paciente está haciendo la teleconsulta, porque si se te descompensa en el momento en el que estás haciendo la teleconsulta, ¿qué haces? Tenés que saber a qué teléfono llamar, si tiene obra social, bueno, en el caso de ustedes tiene PAMI, cuál es el teléfono de urgencias de PAMI. Entonces, datos del paciente, domicilio donde está haciendo la consulta e identificar al paciente. Si ustedes no lo conocen al paciente, le piden, por favor, exhíbame su DNI, como pasa en algunas audiencias por Zoom, que te dicen, exhiba el DNI, ¿no? Al testigo, por ejemplo, o al abogado le dicen, bueno, exhíbame su credencial, y uno exhibe la credencial así, y toman nota, y de esa manera los juzgados están identificando a las personas. Entonces, los datos del paciente, el consentimiento informado, el motivo de la consulta, las recomendaciones que vos le hagas al paciente y las pautas de alarma. Cierro con esto y vamos a las preguntas y vamos a la interacción con ustedes que pueden llegar a tener dudas y es lo que a mí más me interesa. Tipos de consentimiento. En la Argentina, más allá de la telemedicina, en general el consentimiento informado es obligatorio. Y está el verbal, que es el que el médico anota en la historia clínica que le explicó al paciente el procedimiento y que éste aceptó, y el escrito, que se elabora en un documento autónomo con la firma del médico y la firma del paciente, que es el famoso formulario que a todos se nos viene a la cabeza cuando pensamos en consentimiento. ¿En qué casos? Voy a repetir, la ley exige el consentimiento informado por escrito: internaciones, intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos, procedimientos que implican riesgos, revocación e interrupciones del embarazo. El resto de los actos médicos, que son muchos más que todos estos, son cientos de actos médicos más, incluida la telemedicina, no es una obligación hacer el formulario por escrito, alcanza con el consentimiento verbal. Bueno, muchísimas gracias, vuelvo, dejo de compartir pantalla y me gustaría escuchar las experiencias de ustedes en relación a la telemedicina, los miedos que puedan llegar a tener por hacer telemedicina, las anécdotas de lo que les pudo haber pasado haciendo telemedicina, con la recomendación de que siempre tienen que tener como backup la posibilidad de comunicarse con el paciente por teléfono, por mail, por si se corta la luz o si se corta internet, cosa que me ha pasado en muchos Zoom y me he quedado
congelado en la pantalla y de repente tengo que avisar por teléfono o seguir con los datos celulares, la charla, la actividad o inclusive la audiencia judicial. Bueno, me gustaría escucharlos a ustedes, experiencias, dudas, preguntas, consultas. Esto es una charla en donde podemos decir cualquier cosa. Así que me silencio un poquito y vamos a ver si hay alguien moderando que pueda contarnos si alguien levanta la mano o si hay preguntas por escrito en el chat. Bueno, la primera pregunta, vamos a empezar, así establecemos que son muchas generales, es: ¿cualquier plataforma, un WhatsApp, es lo mismo que una plataforma para usar en telemedicina? Esa es una pregunta. La otra, ¿es lo mismo la firma digital que la electrónica? Bueno, vamos con la primera. La ley habla de plataformas aprobadas, como ustedes vieron. Todavía no salió la reglamentación de la ley y tampoco está entonces el listado de plataformas aprobadas. Y si uno va a la resolución ministerial, no me acuerdo el número, pero hay una resolución ministerial que habla de tecnología adecuada. Entonces, ¿qué es la tecnología adecuada? Bueno, si vos sos prestador de PAMI, no sé si está bien dicho, si vos sos prestador de PAMI y tenés la posibilidad de acceso a la plataforma, salvo que se rompa la plataforma, no va a estar bien visto que hagas una videollamada de WhatsApp. Ahora, si es una llamada de WhatsApp o nada, es correcto que hagas la llamada de WhatsApp porque por ahí ese paciente necesita comunicarse con vos. Entonces, hoy la ley te permite a vos, a través de esta frase de la resolución del Ministerio de Salud, usar la tecnología adecuada. El cuerpo normativo te permite a vos usar ese criterio médico para saber si esa consulta a través de una videollamada, porque no funciona la plataforma, o porque no tenés acceso, o porque no hay plataforma, en los casos de que no estés trabajando con PAMI, lo podés hacer o no. Habrá que justificar. Ojo que ya hay juicios de mala praxis donde dice, pero esto no era para una consulta presencial. Usted tendría que haber citado al paciente. Así que bueno, queda a criterio médico. La segunda pregunta, si es lo mismo la firma digital que la firma electrónica. Bueno, en la Argentina se usan, la firma digital está regulada por una ley. ¿Qué dice esa ley? Que la firma digital es la utilización de un password o de una contraseña. Es decir, que si nosotros trabajamos en un lugar cerrado, como si fuera PAMI, por ejemplo, es una institución con médicos que están empadronados, cada uno tiene un código, una contraseña y un password, y eso se utiliza como firma digital. Eso es lo que dice la ley. Ahora, después la ley de recetas digitales y la urgencia de la pandemia también nos permitió hacer recetas, firmarlas y mandarlas por foto de mensajería instantánea. Es decir, que ambas cosas son tenidas como válidas en este momento. Las preguntas, por favor, pueden hacerlas. Buenas noches, Doc. Ya tienen en su poder habilitar su micrófono, así que si alguno quiere hacer una pregunta, puede directamente habilitar su micrófono y hacerla. Y contarnos, a ver quién se anima a contarnos cómo fue su primera experiencia en una consulta de telemedicina. ¿Cómo fue? ¿Alguna anécdota? ¿Qué les pasó? Si la hicieron a través de la plataforma, si la hicieron a través de una llamada de WhatsApp, un Zoom. Después, si quieren, hablamos de las consultas por WhatsApp, pero lo dejamos para otro momento. Me gustaría escuchar que alguien nos cuente su experiencia con su primer consulta no presencial. Buenas noches, yo tengo una duda. Yo nunca usé la plataforma. Soy reacia a dar el celular a mis pacientes porque si no, no tengo vida. Y veo que en la configuración de la plataforma me pide colocar el celular. ¿Cómo queda eso? ¿Queda dentro de la privacidad de los datos del doctor o de alguna manera termina informando al paciente ese dato? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, primero, vos no usaste la plataforma todavía. Nunca la usé, por eso quise escuchar esta charla. Bien, pero ¿hacés telemedicina por otro medio, por Zoom o por otro medio? Habitualmente me manejo a través del mail y del teléfono.
pero no por videoconsulta. Pero cuando cuando usás el teléfono, ¿usás Zoom o usás una videollamada de WhatsApp, por ejemplo? Teléfono. Teléfono línea fijo. Línea de teléfono. Línea de teléfono. Bueno, perfecto. Bueno, la realidad te va a llevar a que, trabajando en PAMI o en cualquier lugar, esto cada vez se utiliza más. Entonces, que seas reacia a dar tu teléfono, me parece bien, es una decisión personal, porque si no te vuelven loco, te mandan mensajitos a cualquier hora, es una decisión personal, de dar o no dar el teléfono. Ahora, ponerlo en la plataforma, habría que ver, yo no conozco técnicamente la plataforma, habría que consultar al apoyo técnico, a los informáticos, si el paciente, al vos poner el teléfono tuyo en la plataforma, tiene acceso a esos datos o no. No lo sé. Tiene acceso a la plataforma el teléfono del el paciente, pero habitualmente yo hago teleconsulta, pero tengo un teléfono para el consultorio, un teléfono en el celular para el consultorio solamente, no para mi teléfono personal. Entonces eso simplifica las cosas. Sí, eso simplifica las cosas. Después, poner en el estado que no se atienden urgencias ni se hacen consultas telefónicas también ayuda mucho. Viste que cuando vos abrís WhatsApp, por ejemplo, hay un estado, hay frases, ¿no? Vos ponés acá y siempre, bueno, este justo que abrí no hay frases, pero, por ejemplo, el pediatra de mis hijos se fue de vacaciones y cuando vos abrías y veías la foto de él, había un texto, porque se puede poner un texto, y decía, no se hacen consultas, estoy de vacaciones hasta el 11 de marzo, por ejemplo. Es decir, es una herramienta. Podés usar otro teléfono, como hace el doctor Colombaro, podés poner alguna leyenda en tu WhatsApp, o podés usar la plataforma. La plataforma es lo mejor para no usar el teléfono y te brinda mayor seguridad a vos como médica, mayor seguridad en el teléfono. Es decir, no es lo mismo escuchar a un paciente que verlo, ¿no es cierto? Brinda mayor seguridad. Y aparte hay como un cambio donde la telemedicina va avanzando. Quiero decirles que yo siempre fui muy reacio al tema de la telemedicina. Soy como muy clásico en estas cosas y a mí siempre me pareció que la telemedicina por ahí venía a precarizar el trabajo médico, que bajaba el estándar de la consulta médica. Y después me di cuenta que bien utilizada, al contrario, obviamente, si vos podés tener una consulta presencial es mucho mejor, pero por ahí no hay turnos, no te querés trasladar, hay una pandemia o lo que sea, y la telemedicina es mejor que nada y mejor que una llamada por teléfono. Por eso, es una herramienta más, que bien utilizada es beneficiosa. Y quien decide si la usa o no la usa y cómo la usa es el médico, porque como es una herramienta en salud, debe ser utilizada con criterio médico. Yo pienso usar otro celular exclusivamente para la teleconsulta, porque si no la invasión es tremenda. Y ahí entonces también pondría días y horario de consulta en lo que es el Estado, como dice el doctor. Excelente, excelente. Yo pienso así. Me parece muy bien. Sí. ¿Pregunto? ¿Puedo preguntar? Sí. Bueno, yo soy del interior, bien del norte del país. Acá nos conocemos todos y te agarran el número de WhatsApp, tu número personal, lo conocen y saben. Y la pregunta que quería hacerle justamente, la gente te pregunta, ¿está tomando tal medicación? ¿Sigo con esta, con la otra? Y en algunas partes te mandan la foto o te mandan una filmación de cómo está el estado del paciente. O sea, la teleconferencia acá no se usa mucho por el tema de que los espacios es una población chica, 15.000 habitantes, tenemos 2.800 afiliados de PAMI, o sea que y hay 4 médicos que trabajan para PAMI. La pregunta es, cuando vos les recetás
porque normalmente le hace, bueno, perfecto, por lo que vos tenés, por lo que yo considero, estás pasando por este cuadro. Estamos hablando de un paciente que vos lo tenés y lo conocés bastante, ¿no es cierto? Lo médico, le hago la receta a través del sistema, digo, pasá por la farmacia a buscarla. ¿Qué pasa? Después, en todo caso, legalmente, si eso no fue cumplido, no se realizó, ¿me entendés? Y después termina en el nivel 2, digamos, en la urgencia atendida, y por ahí a veces no se coordinan los niveles, y a los médicos de cabecera por ahí lo acusan de estas características del médico de cabecera, y la realidad es que vos hiciste la consulta a través de lo que te informó por el WhatsApp, ¿no es cierto? Todo un tema tocaste, Víctor. ¿Dónde estás vos? ¿En qué ciudad? San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Qué lindo, qué lindo. La verdad que siempre tengo esa cosa de irme a vivir al interior. Bueno, a ver, sí, eso puede pasar. Bueno, Acá también mucha gente abusa y le consulta al médico y le manda el resultado de un laboratorio o le dice estoy tomando esto, pero me trae tal consecuencia, ¿qué me recomendás? Bueno, ojo con esa práctica. Ojo con esto de estar tan a disposición del paciente que me expongo. Y es muy común que los médicos se expongan. Miren, si a mí me hacen una consulta telefónica sobre un caso, le digo, mira, necesito ver el expediente. Necesariamente necesito ver el expediente. Yo sé que vos necesitas que yo te diga algo ahora, pero sería irresponsable de mi parte. Y se lo explico, me lleva 30 segundos, 1 minuto, a veces más, a veces la gente está de muy mal humor, pero le digo, mira, yo puedo meter la pata, ¿sí? Entonces, si vos tenés que hacer una receta, la receta es un acto médico. La consulta por WhatsApp es un acto médico y a vos se te va a juzgar la responsabilidad profesional, civil o penal en base a ese acto médico. Entonces, entiendo que en una comunidad, en una ciudad donde todos se conocen, el riesgo de conflicto es menor, pero igual nadie está exento. Entonces, lo ideal sería que vos esa consulta, porque aparte la ley así lo exige, la anotes, registres y le digas, mira, necesito tomarte una serie de datos. Porque la práctica médica solidaria, que es la que vos harías en ese caso, tratando de solucionarle un problema a esa persona, a lo largo del tiempo se vio que después se empezó a ventilar en tribunales. Entonces, puede sonar mala onda de mi parte, puede sonar un poco paranoico de mi parte, pero todo lo que yo digo lo digo en base a experiencias, en base a haberlo leído en expedientes. Entonces, mi recomendación, que no es ni más ni menos que eso, mi recomendación es que no hagan consultas si no las registran en una historia clínica, si no llevan un control de qué día te llamó, a qué hora te pasó el laboratorio, que le hayas hecho una serie de preguntas, porque esas consultas de estribo que uno le dice, esa consulta de pasillo, también te pueden generar un problema, porque jurídicamente son un acto médico y te diría incompleto. Que si no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Pero ahora, te queda si en pasa el WhatsApp, algo, por ejemplo, te queda la información en el WhatsApp si te pasaron el laboratorio o una imagen, no sirve. no, te queda eso. Como siempre. Te queda eso, pero tu obligación es registrar el acto médico, anotar el nombre del paciente, el domicilio, la edad, el DNI, si tiene antecedentes, si no tiene antecedentes. Entonces te queda el laboratorio, te queda la imagen, te queda el chat donde te dice doctor o Víctor o doctor López, pero no te queda lo que la ley exige. Es lógico que nos choque un poco estos. Esa ley que exige el registro de los actos médicos es del año 2009
Y la ley que habla sobre telemedicina o consultas no presenciales es del año 2020. Cuesta que nos acostumbremos a estas normas. Y estamos acostumbrados, por nuestra idiosincrasia, a manejarnos sin cumplir las normas, muchas veces porque no las conocemos, porque si yo hago una encuesta, hace poco estuve en Esquel, dando, por suerte, una charla presencial, y le pregunté a todos los que estaban en el aula del colegio médico, ustedes, de los que están acá, ¿quién leyó la Ley de Derechos del Paciente que habla de historia clínica, consentimiento informado? Primero dije, ¿quién la conoce? De 40 personas levantaron la mano 8. De los que levantaron la mano, les digo, de ustedes 8, ¿quién la leyó? 2 dejaron la mano levantada. Entonces hay un desconocimiento de las normas. Y a eso sumale que estamos acostumbrados a no cumplir las normas, pero no lo digo como algo malo, estamos acostumbrados a manejarnos con los usos y costumbres. El asunto es que el nivel de conflictividad hoy es muy grande y cuando te juzgan, puede ser que no te juzguen nunca, pero si te juzgan una vez, van a decir si cumpliste o no cumpliste con la ley. No van a valorar que vos, por esa forma de manejarte, le hiciste un favor a un centenar de personas, que le evitaste ir al consultorio porque no tenía plata para ir. No le importa nada al juez, ¿eh? No le importa si el paciente tenía plata o no tenía plata, si tenía que cuidar a un familiar enfermo y por eso no fue. Te va a decir, doctor, lamentablemente usted le tendría que haber dicho que de esa manera no podía. Entonces, suena mala onda, suena un poco paranoico, pero créanme que son datos de la realidad. Entonces, para cerrar, sí, por supuesto, Carlos, pero para cerrar con el tema que trajo Víctor, yo te recomiendo que si te hacen consultas por WhatsApp y vos querés hacerlas, porque es la forma en la que por costumbre lo hacen, que lleves un registro. Y que cuando llegue el final del día anotes quién te llamó, qué le dijiste, y que esas personas que tienen acceso a tu celular y te hacen consultas, vos ya tengas un registro de cada una de ellas. Ahora sí, Carlos, ¿cómo estás? Sí, encantado, saludos a todos. Sí, hablando un poco de lo paranoico, en realidad no es que uno necesariamente lo sea, pero como buena lechuza cascoteada, evidentemente uno aprende también a cubrirse un poco. Y si uno tiene que utilizar el celular, que por otra parte, para la atención de los pacientes tengo un celular aparte, yo precisamente por lo que se hablaba antes, en realidad no solo anoto en las fichas clásicas de papel, porque en 43 años de médico y medio realmente lo presencial fue lo de toda la vida. Entonces uno está acostumbrado a utilizar eso. Por más que ya hace tiempo se utiliza también la historia clínica con la computadora y eso, yo siempre preferí usar el papel. Pero tomé registros por 2 vías más, ¿no? Es decir, todo aquello que me ha llegado por WhatsApp tiene una carpeta con el nombre del paciente en un archivo de la computadora, y hasta hago un barrido y copiado y pegado de cada diálogo que pudo haber por vía escrita. Y si fueron audios, están guardados también. Es decir, tengo ese archivo digital que va de la mano del de papel que yo utilizo. Y está la otra opción que uno la va aprendiendo de los que más saben, que son los que nos suceden, ¿no? Es decir, los chicos que manejan todo esto mucho mejor que nosotros, y es el hecho de también estar guardando todo lo que está en WhatsApp en eso que se llama la nube, ¿no? Es decir, desde algún lugar uno lo tiene resguardado por varios lados, pero bueno, insisto, uno es de la vieja escuela y todavía sigue usando la ficha número 3, que es el tamaño estándar que hemos usado. La famosa ficha de consultorio, sí. Exactamente, exactamente. Y algunos tienen 7, 8, 9 páginas ya metidas de fichas, así que se nota que llevan tiempo. Pero bueno, son distintos mecanismos que ante la posibilidad de que se moje, se arruine, se queme el papel, también me queda ese otro resguardo de que hubo un contacto con la persona y que hubo un contacto en tal fecha y en tal horario. Es decir, me parece fantástico, obviamente que eso lleva mucho trabajo, pero me parece espectacular, porque mi trabajo ¿cuál es? Mi trabajo es, si tienen un juicio, defenderlo, pero de unos años a esta parte estoy haciendo mucha tarea de prevención
dando este tipo de charlas, por eso me pareció excelente la idea del doctor Colombaro, porque esto evita juicios. Entonces, en ese trabajo de prevención lo que yo te puedo decir es que yo tengo algunas máximas que cuento siempre, y una de esas es, le pregunto a la gente, ¿a quién le va bien en tribunales? Y bueno, están los chistes, al abogado, a a aquel, no, bueno, en tribunales le va bien al que puede probar lo que dice, en términos generales. Entonces, si un médico tiene que pasar por tribunales, yo se lo puedo garantizar al 100%, pero le va a ir mucho mejor y tiene más chances de que le vaya bien si puede probar lo que está diciendo, si puede probar que le dio el antibiótico, si puede probar que le indicó tomarlo cada 8 horas, si puede probar que le pidió el laboratorio, que el paciente no se lo hizo, si puede probar que le pidió una ecografía y que el paciente tardó 3 meses en hacérselo, por responsabilidad del paciente o por demora del sistema, pero vos se la pediste cuando había signos y síntomas que ameritaban pedir la ecografía, que si después la ecografía da una citis, si da líquido libre, en cavidad, etcétera, etcétera, será harina de otro costal, pero si se la pediste en tiempo y forma, eso es lo que te va a exculpar a vos. Así que sí, me parece muy bien, y gracias por contar. Estas charlas son interesantes, por eso fui rápido toda la parte teórica y legal, porque se hacen interesantes cuando ustedes cuentan sus vivencias. Una pregunta, doctor. Yo me quedó siempre claro que la historia clínica era mi respaldo. Sí, no te veo. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿María Laura? María Laura. ¿Qué haces, María Laura? Mi pregunta es, porque me ha pasado tener que ir a un juicio laboral y empezar a ver cuestiones legales. ¿El WhatsApp tiene valor legal como prueba de lo que yo estoy poniendo en la historia clínica? Y la misma pregunta con un mail. ¿El mail tiene valor legal como prueba? Sí, a una pregunta concreta, una respuesta concreta. Los mails o los WhatsApp son pruebas válidas. Ahora, si tienen el mismo valor legal o no que la historia clínica, eso va a depender. Los jueces van a evaluar toda la prueba y quizás si la historia clínica es dudosa, porque se pudo modificar o dudan de la veracidad de lo que dice la historia clínica, la van a comparar con lo que dicen los WhatsApp. Mirá, ejemplos tengo un montón. Que le hicieron bien a los médicos y que le hicieron mal a los médicos. Pero se me vino a la cabeza ahora uno del Hospital Argerich, donde la historia clínica era de libro, obstetricia, ¿no? El tema obstétrico, y era de libro, y decía que a la mujer se le habían hecho los controles, tal como dicen los libros, según la evolución de ese preparto, de ese inicio de trabajo de parto y de ese trabajo de parto, y después estaban los WhatsApp entre la mujer y la pareja que estaba afuera, que decía, gordo, estoy muerta de dolor, hace 2 horas que nadie me revisa. Entonces contrastaba, ¿no? Una historia clínica que decía que los controles se estaban haciendo de forma reglada y los mensajes de la paciente con la pareja que decía, me estoy muriendo de dolor, hace 2 horas que nadie me revisa, etcétera, etcétera. Se utilizan, y después se evalúa todo el contexto, hasta se le puede tomar declaración, como me ha pasado, a la vecina de cama, a la paciente que estaba al lado, o al familiar que estaba en la cama acompañando a la paciente del lado. Es decir, que no se le otorga un mayor valor a una cosa que a otra, se le va a otorgar un mayor valor probatorio en base al análisis de la prueba que se haga, cotejándola con otras. Ese juicio se ganó, por ejemplo, ¿sí? Independientemente de la diferencia que había entre lo que decía la historia clínica y lo que decía la conversación por WhatsApp. Pero ojo, porque un WhatsApp te puede salvar o te puede hundir. Lo que cuando nosotros recetamos o pedimos interconsultas o estudios, eso queda todo documentado en el sistema a través del cual lo pedimos. ¿Eso puede ser documentación? Por supuesto, aquellos que tienen la suerte de trabajar con una plataforma
que incluye la base de datos y la posibilidad de volcar datos, sí, por supuesto, sí, desde ya. Es como una historia clínica electrónica. Claro, a eso me refiero, que a lo mejor nos resumiría el trabajo de la historia clínica, ¿no? Sí, desde ya. El que trabaja con plataforma trabaja con una ventaja. Está bien. Podríamos, digamos, decir que personalmente yo pienso que la mejor manera de hacer es usar los dos métodos, el sincrónico y el asincrónico. Una, porque el asincrónico con el mail resulta muy práctico por los estudios que mandan y todo demás. A su vez, personalmente yo le hago una serie de preguntas que es lo que uso en la historia clínica. Entonces, eso se puede tomar como una declaratoria del paciente. Cuestión que en la videoconsulta, a veces, al ser todo verbal y no tener registro de todo eso, se pierde. Entonces, eso pienso que facilita las cosas. Entonces, yo en el segundo tiempo hago la videoconsulta, no en el primer tiempo. Porque yo, por ejemplo, tengo un mail que lo uso para pacientes de PAMI del 2014, pero en ese momento usaban poco los mails. Hoy el 90% usa el mail para pedidos de recetas, interconsultas y todo lo que sea. Y a su vez me informan también del laboratorio o el link de la tomografía, todo eso, que hoy se da todo en forma digital. Entonces, pienso que tendría que completarse una con otra para forzar un poco, como decía el doctor Monti, que estar en la nube, algo para guardar todo eso. La plataforma de PAMI tiene la ventaja de que se pueden guardar los archivos, pero ojo que capaz que el paciente no lo tiene en ese momento, o se lo muestra en la foto, en el video. Sí, es muy bueno. Cuantas más posibilidades tengan ustedes de registrar los actos médicos, los resultados, todo, bienvenido sea. Bueno, ya estamos llegando a la hora, no sé si hay alguna otra pregunta más para ir cerrando todo esto. Pienso que esto da para muchos temas más y como es la historia clínica electrónica, es lo mismo hacer un Word que tener la historia clínica electrónica. No, da para eso, da para también que un día charlemos sobre certificados médicos, que a veces se meten en bastantes problemas por hacer un certificado sin su correspondiente respaldo en una historia clínica. Les adelanto que si vos haces un certificado para la ley argentina, tiene que haber una constancia, una historia clínica, un libro de guardia, una ficha de consultorio que diga que me revisaste. Por ejemplo, si yo le pido a Carlos que me haga un certificado, cosa que pasa, la gente se abusa del médico, de las buenas relaciones. Entonces, si yo le pido a Carlos que me haga un certificado, Carlos me tiene que decir, bueno, dale, pasate por el consultorio o hagamos una teleconsulta. Carlos me tiene que hacer una serie de preguntas. Según el tipo de certificado que yo le pida, Carlos me puede decir, mira, le tengo que pedir un laboratorio, una plaquita y un electro. Es decir, depende para lo que yo quiera el certificado. Entonces, un día si querés, podemos hablar de eso, podemos hablar de los certificados, otro día de la historia clínica, hacemos charlitas cortas que no superen los 40 minutos, que son los que uno puede mantener la atención delante de la pantalla y en general, así aparte para meterlo en la agenda es más fácil. Yo estoy a disposición, todo lo que sea trabajar sobre el marco legal de las cuestiones médicas y cómo prevenirle juicio a un médico, bienvenido sea. Bueno, muchas gracias. Yo también pienso que en un tiempo que no sea muy lejano, podemos reunirnos para ver cómo nos va con todas estas cosas. Cómo nos manejamos, si vamos bien, si tenemos dudas, si nos pasó algo que no nos gustó tanto, ¿no? Porque por supuesto, andando es que... Sí, no sé cuál es tu nombre de pila, pero cuando Elsa Salvia soy. Sí, Elsa, un gusto. ¿Sos de acá de Buenos Aires?
Sí. Bueno, cuando ustedes quieran, no tienen más que comunicarle la necesidad al doctor Colombaro y yo gustoso armamos una charla para escuchar las experiencias, porque estas charlas, más allá de que uno pueda hacer una exposición, lo digo siempre, lo que las hace ricas e importantes es compartir las experiencias y compartir las anécdotas de cada uno. Está bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. De nada. Doctor Michanchuk, por su colaboración, su experiencia, y bueno, los veremos en el próximo webinar o presencial, y le agradezco a todos por la participación, y pienso que cualquier duda pueden mandar el mail a PAMIA. Un saludo para todos, y bueno, los veremos próximamente. Bueno, gracias. Buenas noches. Saludos. Gracias por la invitación.